Dice la palabra de Dios: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Oremos, mis amados hermanos. Padre, damos gracias por Cristo, porque gracias a Él tenemos acceso a tu presencia. Gracias a Cristo podemos disfrutar de tu presencia. Gracias a Cristo podemos alabarte en medio de tu presencia. Gracias a Cristo hemos recibido a tu Espíritu, que mora en nosotros, fortaleciendo nuestras almas y capacitándonos para correr esta carrera. Gracias damos a Cristo y toda la gloria a tu nombre, Señor. Padre, te pido que hoy ayudes a tus hijos a conocer la voluntad que nuestro Padre tiene para nosotros. Padre, te pido que redargullas el corazón de aquel que es tu hijo o aquella, el cual su corazón se ha enfriado, endurecido y se ha alejado de tu evangelio. Que hoy tú uses tu poderosa palabra para exhortar, para reprender, para instruir en justicia. Porque solo ella permanece para siempre. En tu nombre. Amén. Cuando Jimmy Carter fue elegido como presidente en 1977, se popularizó una frase. Esta frase es la siguiente: cristianos nacidos de nuevo. Incluso se decía, Jimmy Carter es un cristiano nacido de nuevo. Pero como decía alguien, esto es tan redundante como decir el agua mojada. Hermanos míos, no existe en este mundo un cristiano no nacido de nuevo. Ese espécimen no existe. El que no ha nacido de nuevo por el poder del evangelio no es cristiano. Y como veremos hoy, aquellos que han nacido de nuevo por el poder del evangelio no solamente son santos como su Padre Santo, sino que aquellos que han nacido de nuevo al creer en el evangelio han sido capacitados para amar a sus hermanos. Por eso, el mensaje que espero comunicarles en la mañana de hoy es el siguiente: debemos amarnos con un amor que no muere, porque hemos nacido por la palabra de Dios que no muere. Debemos amarnos con un amor que no muere, porque hemos nacido por la palabra de Dios que no muere. Por eso el título de mi sermón es Ama o muere. La carta que estamos estudiando del apóstol Pedro, hemos visto en semanas anteriores cómo en los versículos previos a nuestro texto el apóstol Pedro nos ha brindado todos los detalles necesarios
de cómo debemos relacionarnos con el mundo. Y Pedro lo ha dicho de esta manera. ¿Cómo debemos relacionarnos con el mundo, Pedro? No volviendo a los deseos mediocres que antes tenían, sino persiguiendo un deseo superior. ¿Cuál es? El ser santo como vuestro Padre es santo. Pedro, ¿cómo debemos relacionarnos con el mundo? No siguiendo el ejemplo de vuestros padres, sino ahora siguiendo el ejemplo de su nuevo Padre, el cual los ha hecho hijos por medio de la sangre rociada del Cordero sin mancha y sin contaminación. Así que Pedro, en primer lugar, vimos la semana pasada, nos ha dicho cómo debemos relacionarnos con el mundo. Pero ahora el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos va a decir cómo aquellos que han nacido de nuevo se deben relacionar entre sus hermanos. A Pedro le importan las relaciones interpersonales. Y aquí nos va a decir cómo el creyente que ha nacido de nuevo por el poder de la palabra y que ha sido purificado por la palabra, cómo debe relacionarse con sus hermanos. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 22, declara la palabra del Señor. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. El tema de estos versos definitivamente y sin duda alguna se encuentra enfocado en la exhortación a amar. Ese es el foco central de esta sección del discurso. Y este mandato de la exhortación a amar está limitado por dos participios perfectos, los cuales nos dan dos razones o dos fundamentos que van unidos al mandato de amar. El primer participio usa el lenguaje de la purificación, mientras que el segundo participio usa la imagen de paternidad o nuevo nacimiento. Y Pedro lo que va a hacer aquí en nuestro texto es darnos razones que fundamentan, que le dan fuerza al mandato de amar. Pedro nos va a dar dos razones por las cuales los hijos de Dios deben amar a sus hermanos. Y la primera razón, como decíamos, está fundamentada en la purificación. En primer lugar, Pedro nos da este participio de la purificación. Y es interesante porque esta expresión, esta palabra en nuestro texto, significa una acción pasada que tiene consecuencias continuas en la vida del que ha sido purificado. Y algo muy típico en Pedro es traer elementos, palabras o ilustraciones o imágenes del Antiguo Testamento para traerlas a su carta para fortalecer un argumento. Y este es un lenguaje del Antiguo Testamento, de la purificación. Cuando las cosas eran purificadas en el Antiguo Testamento, eran purificadas o hechas limpias con un propósito principal, el que sean apartadas para el uso único de Dios, para que sean consagradas a Dios. Y Pedro da este lenguaje cuando les da uno de los argumentos acerca de amar. Pedro les está diciendo, ustedes ya han sido limpios. ¿Por qué? Los versos anteriores nos ha dicho cómo. Por medio de la sangre rociada del Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué propósito? Para que ustedes puedan ser apartados para el uso exclusivo de Dios. Ustedes han sido apartados, consagrados, dedicados a Dios, al Dios que los rescató y al cual ustedes invocan por Padre. Entonces Pedro le dice, si ustedes han sido purificados, si han sido apartados para la consagración a Dios, ámense unos a otros porque ustedes ya fueron apartados para el uso exclusivo de Dios. Por lo tanto, deben amar al pueblo de Dios. Y el apóstol Pedro nos da la razón de cómo llegamos a esa purificación. Nos dice, por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. En los primeros versículos del capítulo 1,
Pedro usa estas mismas palabras en su salutación y lo expusimos. Porque esto es importante. ¿De qué tipo de obediencia se está refiriendo el apóstol Pedro? Yo quiero decirles que los conceptos de obediencia y desobediencia a lo largo de la primera carta del apóstol Pedro están relacionados con los actos de creer o rechazar el evangelio. O sea que lo que Pedro está diciendo aquí es algo como esto. Ustedes fueron purificados al obedecer al evangelio que les fue un día predicado. ¿Y cómo llegamos a obedecer y arrepentirnos y a creer en ese evangelio que nos fue predicado? Pedro lo dice, mediante el Espíritu. Así fue como sucedió. El Espíritu Santo, dice Pedro, nos capacitó para obedecer la palabra del evangelio, para creer al evangelio. Lo que el apóstol Pedro está diciendo es que nosotros respondimos a la invitación del evangelio de arrepentirnos y creer gracias a que el Espíritu Santo obró en nuestro corazón. Fue su poder obrando en muertos espirituales como nosotros para impartirnos vida y la purificación. Y el apóstol Pedro nos dice que la meta, que el propósito fundamental de esta conversión que Dios ha obrado en aquellos que se dicen cristianos, la meta o propósito principal era un amor genuino por sus hermanos en la fe. Lo que Pedro está diciendo aquí es, Dios te salvó para que ames. Dios te salvó para que ames como Él ama. Dios te salvó para que vivas para amar. Por eso el apóstol relaciona y conecta la purificación con el mandato de amar. Y noten algo importante en nuestro texto. El apóstol Pedro no dice, ahora que han sido purificados, esperen o busquen que otros los amen. No dice eso. ¿Saben por qué? Porque el tanque de nuestro amor, Cristo lo llenó. Y por eso yo no tengo la necesidad de estar buscando que otros me amen para sentirme más gozoso, más esperanzado, más feliz o con una identidad más clara. No hay nada más frustrante, decepcionante y deprimente que andar por la vida esperando que otros me amen. ¿Saben por qué? Porque en este mundo caído los hombres no te van a amar y nosotros tenemos que tener un estándar muy alto. El ojo del hombre no se sacia de ver, el oído de oír. Y si hay alguien que nos ama, siempre vamos a decir, sí, pero todavía me amas poco. No se sacia. Las personas más frustradas que viven en el aislamiento, constantemente quejándose, murmurando y señalando, son aquellas que viven esperando que otros los amen. Y como eso no sucede en este mundo caído, viven molestos con medio mundo y parecen ser ellos los únicos que derraman amor sobre los demás. Y esto los conduce a la autocompasión. Nadie me ama, nadie me quiere, nadie me da, nadie me invita. Y todo eso refleja una cosa: el tanque del corazón, el tanque de amor de tu corazón está vacío porque estás esperando que los hombres sean tu salvador. Estás esperando que las personas te den lo que Cristo únicamente te puede dar. Tu problema es uno. Estás esperando demasiado de la gente. Y por eso vives frustrado, frustrada, murmurando de la hermana, del hermano y del uno y del otro. Nunca estás contento porque siempre estás esperando recibir y en este mundo así no funcionan las cosas. De hecho, en palabras
del apóstol, es de hecho más bienaventurado el que da que el que espera recibir. Eso hace el evangelio. ¿Por qué? Porque como vemos en Pedro, fuimos salvados para amar, no para buscar que otros nos amen. Eso es muy, pero muy egoísta. Eso es como muy, pero muy ególatra. En el cristianismo, el amor va de aquí hacia allá. Yo no estoy esperando que venga de allá hacia acá. ¿Y esto por qué? Porque el mandato de amar está enraizado en la conversión, en la purificación de nuestros corazones, que nos empodera para esta clase de amor. Hermanos míos, al creer el evangelio que nos fue predicado, estos creyentes y nosotros hemos nacido de nuevo al creer ese evangelio por el cual fuimos purificados. Y ese evangelio en el que ellos creyeron tenía como centro al Cordero sin mancha y sin contaminación, quien nos roció por su sangre para concedernos el nuevo nacimiento y la purificación de nuestras almas y de esta manera capacitarnos para amar a los demás. La obra de Cristo, del Cordero, fue tan poderosa que ahora nos ha capacitado para amar más allá y mirar más allá de nuestro egoísmo y estar dispuesto a amar a otros de manera abnegada y constante. Así que el apóstol Pedro establece en primer lugar que los creyentes, tanto su primera audiencia como nosotros, debemos y podemos amarnos porque hemos sido purificados al creer en el evangelio por el Espíritu. Esto es importante para la audiencia de Pedro y para nosotros. ¿Por qué la Biblia siempre, antes de un mandamiento, hay tantos indicativos, hay tantos detalles acerca de lo que Cristo hizo por mí? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque la obra de Cristo es la gasolina, el motivador para obedecer cualquier mandamiento. Como decía un siervo de Dios, si no contemplamos primero el amor de Dios por nosotros, antes de amarnos unos a otros, si no contemplamos el amor de Cristo por nosotros primero, nos vamos a cansar antes de empezar. Así que Pedro en primer lugar nos dice, ustedes deben amarse con un amor entrañable y de corazón puro, porque ustedes ya fueron purificados. Pero nos da una segunda razón el apóstol Pedro. Pedro nos dice ahora que los creyentes, aquellos que invocan a Dios por Padre, pueden y deben amarse porque han nacido por el poder de la palabra de Dios. Ahora no solo nos dice, ustedes deben y pueden amarse porque han sido purificados, han sido apartados y consagrados para Dios, sino que ahora pueden y deben amarse porque ustedes han nacido por el poder de la palabra de Dios. Verso 23 de Primera de Pedro, capítulo 1. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro está diciendo, el medio por el cual Dios engendró a su pueblo es una semilla imperecedera, en lugar de una semilla perecedera. La semilla por la que fuimos engendrados es una semilla, una simiente que no puede morir. Hermanos, la simiente que Dios usa y que ha usado, si tú has nacido de nuevo, para engendrar a su pueblo, es invencible e incorruptible. Y esta palabra, según nuestro texto, es el evangelio que fue anunciado. El evangelio nos ha hecho nacer de nuevo a todos aquellos que han creído en él. Pero hay algo importante en nuestro texto.
hay una cita del Antiguo Testamento. Y yo les he dicho que cuando usted está estudiando un texto y hay una cita del Antiguo Testamento, ¿qué debemos hacer? Debemos ir a esa cita y ver cómo el autor original la usó para poder entender cómo el autor actual la está usando. Pedro está citando Isaías 46. Acompáñenme allí sin perder de vista 1 de Pedro capítulo 1. Vamos a leer desde el verso 1. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40 declara lo siguiente. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará, dice el verso 5, la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, dice el verso 7, y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Bien, ¿qué está pasando en Isaías 40? Dios está proclamando o trayendo consuelo a su pueblo Israel. Y su pueblo Israel en dicho tiempo se encontraba exiliado como castigo por sus pecados. Y Dios, en medio de ese exilio, donde ellos estaban fuera de su tierra, al igual que la audiencia de Pedro, son unos expatriados y están fuera de su tierra, Dios, a través del profeta, trae consuelo y les dice, yo voy a obrar una vez más y los voy a restaurar a ustedes del exilio. La buena noticia para Israel es que Dios iba a cumplir sus promesas y que las naciones del mundo que los estaban oprimiendo, las cuales parecían fuertes, no iban a poder resistir la palabra prometida por Dios. Dios declara en Isaías que hay un pueblo que es como hierba y que así como la hierba muere, todas las naciones poderosas, todos los líderes poderosos que están gobernando este mundo, un día se secarán, un día morirán, un día se acabarán. Aún las naciones más poderosas, que así como las que oprimían a Israel en el antiguo pacto y las que oprimen a hoy a los cristianos en el mundo, un día se acabarán. Porque todas las naciones son como la hierba y la flor de la hierba que perece cuando el viento del Señor sopla sobre ellas. Y Pedro trae esta cita a su audiencia que se encuentra exiliada. Él trae la palabra del Señor en Isaías, la cual representa la promesa de que Dios restaurará a su pueblo del exilio, cumpliendo así sus promesas. Y finalmente se cumplen esas promesas en el evangelio proclamado y creído por las iglesias de Asia Menor. Y lo que hace el apóstol aquí es decirle, esa palabra que en los tiempos de Isaías era eficaz, y esa palabra que en comparación a las naciones poderosas, esta sí es poderosa y sí permanece para siempre y tiene la misma eficacia que cuando Dios la sopló en Génesis capítulo 1, esa palabra, dice el apóstol Pedro, fue el instrumento que Dios usó para producir en ustedes el nuevo nacimiento que nos hace capaces para amar. Ese evangelio por el cual fuimos engendrados por esa palabra que es más poderosa a las naciones que oprimen al pueblo de Dios,
nos ha dado vida y sobre la base de esa nueva vida debemos amarnos unos a otros. Dice el apóstol Pedro, hermanos míos, ustedes son un pueblo engendrado por una palabra incorruptible. Por lo tanto, ustedes no morirán. Porque la semilla de la palabra por la que ustedes fueron engendrados es una semilla que no muere. Así que si ustedes han nacido por una simiente que no puede morir, entonces ustedes que han nacido de nuevo por esa palabra que no puede morir, ámense con una clase de amor que no puede morir. Si los creyentes hemos sido renacidos por una palabra que no puede morir, entonces el amor entre hermanos tampoco puede morir, ni debe morir, porque hemos nacido de una simiente, de una semilla que no puede morir. Bien decía un siervo de Dios, una cosa que nos impide amar como Dios quiere que amemos es el temor que hay en nosotros de que si pagamos el precio del amor, perderemos las cosas brillantes que se supone que la vida en este mundo nos ofrece. ¿Qué cosas? Gloria. Gloria. ¿Pero qué dice el apóstol Pedro acerca de la gloria de los hombres? Que toda la gloria del hombre es como la flor de la hierba. ¿Y qué le pasa a la flor de la hierba? Se seca. Y bien seguía diciendo este siervo, si renunciamos a jactarnos y a llamar la atención sobre nosotros mismos, si dedicamos tiempo y energía a satisfacer las necesidades de los demás sin preocuparnos por las nuestras, si recibimos los reproches sin ánimos ni actitudes a la defensiva, si cubrimos una multitud de pecados y desechamos nuestra lista de agravios, si nos regocijamos cuando otros prosperan mientras que nosotros no, si nos amamos unos a otros sinceramente desde el corazón, será costoso y el precio será que perderemos parte de la apreciada gloria de la hierba y las flores por la que vive la gente de este mundo. Hermanos, la gloria de este mundo pasa. Pero nosotros que hemos nacido por la palabra de Dios y esperamos en la palabra de Dios, perduraremos para siempre. Hermanos, la gloria que viene por amar como el mundo ama, un día se secará. Te lo voy a desglosar de esta forma. Esa gloria que sirve a su hermano en la fe para llamar la atención, un día se secará. Esa gloria que viene al buscar que otros satisfagan mis necesidades, un día se secará. Esa gloria que viene de siempre andar a la defensiva ante las amonestaciones de mis hermanos, un día se secará. Esa gloria que viene por mantener la lista de agravios que me han hecho mis hermanos, un día se secará. Esa gloria que viene de resentirse por la felicidad de nuestros hermanos, un día se secará. Esa gloria que viene de tratar de siempre tener la razón, un día se secará. La esperanza viva que tenemos en el Dios que nos hizo renacer por su palabra nos protege de amar buscando esa gloria que un día se secará. No ames buscando esa gloria. Esa gloria que viene de buscar el protagonismo y de ser el primero que da la noticia para decir, oh, un día se secará. Esa gloria que viene por destruir a otros para tú tener un puesto mayor en la iglesia, donde quiera que estés, un día se secará. ¿Por qué correr buscando lo que un día morirá?
¿Por qué? Ahora bien, Pastor Plinio, ¿cómo debe ser entonces ese amor con el que aman a aquellos que han nacido de nuevo y han sido purificados? Pedro lo responde. Versículo 2 de 1 de Pedro 1 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Este amor debe ser no fingido, entrañable, y este amor proviene de qué tipo de corazón? Uno que es puro. Y algo importante, hermanos, si esto es así, este amor con el que debemos amarnos es un amor como el de Dios. ¿Por qué esto es importante? A veces escuchamos, hay un conflicto entre estos hermanos, las soluciones deben amarse más. Los vemos a ellos esforzándose en amarse más y haciendo intentos, pero es que no puedo, pastor. A esta iglesia le falta amor y vemos nada más que se le dice, ámense. Ok, pero hay un problema, lo estamos haciendo mal. Porque la fuente del amor no somos nosotros mismos, es Dios. Cuando no nos amamos lo suficiente, no estamos amando o creciendo en ese amor. El problema raíz es que no estamos amando lo suficientemente a Dios. Si no, pregúntenselo al apóstol Juan. Cuando ves un conflicto, un paréntesis aquí, un conflicto de parejas que no se aman, sencillamente dice, tienen que amarse más y ya. No, el problema de ustedes no es sencillamente tienen que amarse más. El problema de ustedes es que no se aman más porque ustedes no aman lo suficientemente a Dios, quien es la fuente de todo amor. Así que si como iglesia o entre hermanos queremos y deseamos amarnos más, necesitamos es crecer en primer lugar en nuestro amor por Dios. A medida que ames más a Dios, amarás más a los que están a tu alrededor. Por eso cuando vemos cristianos tan apáticos acerca de la relación con sus hermanos, eso está indicando es una cosa, tu amor por Dios se está enfriando. Y otra cosa, porque Él es la fuente de amor. Y hay algo interesante, Pablo usa una palabra griega para este amor y es ágape. Y yo sé que siempre hemos dicho que el amor ágape es un amor sacrificial. Y yo no digo que está mal, pero yo no creo que esta sea la esencia de un amor ágape. Yo creo que el sacrificio es el resultado, la consecuencia de la esencia de este amor ágape. Y el amor ágape, cuando lo analizas o buscas o entiendes su definición, es un amor que va más allá de las emociones. Es un amor que incluso va más allá de lo espontáneo. Por ejemplo, a mí me sale espontáneo amar a mi madre o a mi padre o a mi hermana que está aquí y a mis sobrinas. Pero este amor va por encima de eso. Este amor traza tanto los límites que es capaz de capacitarte para que tú ames incluso a las personas más difíciles y para que puedas vivir lo que Pedro dice más adelante en su carta, que el amor cubrirá multitud de pecados. Hay gente en la iglesia que vive toda la vida resentida. A mí no me gusta cómo el pastor Plinio me habló, cómo me mira, cómo camina. O la hermana tal y X, viven con un resentimiento constante y creen que ese resentimiento no se nota. Claro que se nota. Y me preocupa más el hecho que aún en ese resentimiento no hagan absolutamente nada por extirparlo de su corazón. Eso todavía es más preocupante. Cuando comienzas a vivir tranquilo con todas esas cosas en tu corazón hacia tus hermanos, eso es más preocupante. ¿Cada cuánto ustedes sacan la basura de su casa? Katy siempre me insiste, hay que sacar la basura hoy. Yo le digo mañana, no, hoy, ya mañana esto va caos. Y ese es el problema, que muchos creyentes no han sacado la basura que hay en su corazón, que tienen que sacarla diario en dependencia de la gracia divina. Y se han sentado amarguras grandes entre sus hermanos y divisiones visibles entre sus hermanos. Y creen que están haciendo bien. Y eso pasa como el mal olor.
El mal olor al principio te choca, pero ¿saben qué pasa después? Te acostumbras a él. Y a mí me late que muchos aquí en esta iglesia se han acostumbrado al mal olor en sus corazones. Y por eso no han hecho absolutamente nada con eso. Y créame, eso se pudre, vienen gusanos, eso se va a poner peor, no mejor, peor, créeme. Y un día va a salir a flote y después nos preguntamos, ¿por qué estoy en este proceso? ¿Por qué estoy aquí? Hermanos míos, Dios quiere que saquemos la basura diariamente. El amor ágape del cual habla Pedro, decía alguien, es un amor controlado por principios, no por lo emocional. Obviamente yo no estoy diciendo que tiremos a un lado las emociones. A mí me preocupa cuando la gente llega a la reforma y ya parece que las emociones son como un castigo que Dios nos dio. No, las emociones son un regalo que Dios nos dio. Lo que deberíamos orar es por oraciones más santas, emociones más santas, pero son un regalo de Dios. No solamente la ortodoxia es suficiente para la vida cristiana, una sana doctrina. No solamente la ortopraxis es suficiente en la vida del cristiano, que es aplicar lo que conoce. También la ortopatía, que son las emociones santas, son necesarias en la vida del creyente. El punto es que no son ellas las que toman el control, como decía alguien, en el autobús de nuestra vida. En el autobús de nuestra vida las emociones van atrás, pero quien va al control de ese autobús son nuestras convicciones. Por eso este amor ágape es controlado por principios, no por lo emocional. Hermanos míos, el amor ágape se distingue por una gran razón. Se distingue porque está por encima del temperamento, está por encima de las emociones, está por encima de lo espontáneo. Este amor nos mueve a buscar el bien de otro, nos agraven o no nos agraven. Eso es lo que no pueden hacer las emociones cuando ellas toman el control, ni lo espontáneo. Tú amas, boom, hasta que te hagan algo. Ya hasta aquí. Ya yo no. Doctor Plinio ya no lo voy a saludar igual, fulano. Ahora empieza nuestra mente. Algo tuvo que haber pasado. Está usando ese ejemplo. Algo le dijeron a él. ¿Quién habrá sido? Pasa en todo el mundo. Si no, pregúntaselo a Pedro, la iglesia del primer siglo, recordándole que se amen unos a otros. ¿Saben por qué esto es importante? Porque la audiencia a la que escribe Pedro está happy, está en su mejor momento de felicidad, prosperidad y bonanza. ¿Qué le está pasando a la audiencia de Pedro? Están sufriendo. Y es increíble que a los que están pasando por una fuerte prueba de sufrimiento, se les exige amarse unos a otros. He escuchado, pastor, no fui a la iglesia porque estoy deprimido, estoy mal. What? ¿Y? He tenido unos momentos difíciles, entonces este domingo no me voy a congregar, voy a quedarme en casa. ¿Y? Yo se los he dicho, el problema de muchos jóvenes en esta iglesia y de muchos adultos en esta iglesia es que no leen sus Biblias. Su teología está fundamentada en Facebook y en YouTube, por eso son un fracaso a largo plazo. Las convicciones no son los que están dirigiendo sus vidas. Miren un poquito hacia sus vidas y cómo se conducen dentro y fuera de aquí y confirmarán lo que acabo de decir. A una iglesia que sufre se le exige que ame, porque ni siquiera el sufrimiento es una excusa para amar, más bien es un gran momento para amar. El sufrimiento es el mejor momento, la mejor oportunidad que Dios te ha dado para mostrar este amor ágape que va por encima de lo espontáneo, de las emociones, del temperamento y de las situaciones. Y el apóstol dice, para el amor fraternal no fingido. Como lo dice otras versiones, para el amor fraternal o sincero. Y esta palabra sincero viene del latín sincera. En aquella época, cuando una vajilla se quebraba, la llevaban al mercado y cubrían la rajadura
con cera. La pintaban y parecía que la vajilla estaba bien, a pesar de que en el fondo realmente estaba quebrada, con un maquillaje. Pero estaba al final fracturada. Pedro dice, pero nuestro amor no está fracturado. Nuestro amor por nuestros hermanos no puede ser una careta, un disfraz o un maquillaje. Mi amor por mi hermano debe ser un amor sincera, sin maquillaje, sin careta, sin disfraz. ¿Por qué puede ser así? Porque brota de un corazón puro. Cuando el amor brota de un corazón puro, terminará siendo obligatoriamente un amor sincero. Cuando alguien comienza a mostrar un amor hipócrita, interesado, egoísta y añade cualquier otra palabra que se te ocurra, esa acción está indicando algo acerca de su corazón. Y hay varios obstáculos para esta clase de amor sincero. Miren el capítulo 2, versículo 1, que expondremos el próximo domingo. Pedro sigue hablando de la misma idea. Y Pedro nos va a presentar obstáculos para amar de esta manera. ¿Cuáles son? Desechando pues toda la malicia, el engaño, ¿qué dice? Hipocresía, lo contrario a la sinceridad, envidias y todas las distracciones. Todas estas cosas son fuertes obstáculos para que nosotros amemos con un amor sincero, fraternal y de corazón puro. El amor sincero no ama por obtener algo a cambio de los demás. El amor sincero no dice, yo hago algo por ti para que tú hagas algo por mí. Y decimos, pero en la práctica tanto que yo la ayudé. Ya se le olvidó todo lo que hice por ella. Y así, ni al baby shower me invitó. Tú no amaste, tú lo que hiciste fue un trueque, un negocio. Eso fue un negocio, eso no fue amor, fue un negocio, un business. Yo te doy, tú me das. Tenemos que ser sinceros. La mayoría de las veces, y cuando digo la mayoría, pasa el 90%. No amamos sin esperar algo a cambio. Y dentro de esos está el que lo expresa y el que siempre lo guarda en su corazón, no yo. Si usted no sabe cuánto daño me han hecho a mí, yo sigo amando. El amor sincero no está enfocado en usar a las otras personas para obtener algo. Estaba hace poco, no recuerdo dónde, pero alguien me contaba que hay un pastor reformado y estaba en una conferencia con otro pastor no reformado, pero este sabía la influencia que este tenía y dice, tenemos que ir a tomarnos una foto con él y colgarlo en nuestras redes. Gracias a Dios el pastor reformado captó lo que estaba pasando y dijo, no. Pero aún dentro de los círculos cristianos más sanos hay gente buscando usarte para lograr algo. El amor sincero está enfocado en una sola cosa: suplir la necesidad del otro. Está un amor hipócrita, también es el que hace cosas para que lo vean. El aplauso, el reconocimiento. Yo tengo que ser la primera que da la noticia, el primero.
Volvamos a la del baby shower. No me invitaron al baby shower de Karen. Y deberían habernos invitado al baby shower de Karen, pero a veces el problema no es que Karen no invitó a Trono de Gracia al baby shower. El problema es que no me invitó a mí al baby shower. ¿Si captan lo que les quiero decir? ¿De dónde brota eso? ¿Sí lo ven? Un amor que usa a las otras personas. Su molestia está en porque a mí. A mí. El problema es a mí. El amor sincero más bien se goza en el hecho de que Dios me haya capacitado para suplir las necesidades del otro. Pero Pedro cierra diciendo que este amor no solamente es sincero, sino que es entrañable, entrañable. Y la idea aquí es ferviente, un amor ferviente. Me llamaba mucho la atención su significado de esta palabra porque esta idea de amor entrañable o ferviente lo que significa es una palabra que se usa más bien para describir algo que se estira, se estira, se estira, se estira y se estira hasta llegar al máximo de su capacidad. ¿Qué quiere decir con eso, pastor? Es un amor intenso. Es un amor que no se cansa rápido de hacer el bien. ¿Qué quiero decir? ¿Han escuchado eso? Estoy cansado de amar. Cuando amamos de esta manera, estamos solo confirmando una cosa, que el amor de Dios está actuando en ti. Recuerda que Él es la fuente de amor. Cuando sientas que ya no puedes amar, diga, ya he amado demasiado, pastor. Cuando sientas que no puedes amar más, recuerda el amor de Cristo. Recuerda ese amor paciente que Cristo tiene por ti. Recuerda ese amor perdonador que Cristo tiene por ti. Recuerda ese amor abnegado que Cristo derramó por ti, aun cuando tú no estabas dispuesto a corresponder a ese amor. Recuérdalo. Todas estas expresiones señalan el alcance y la seriedad del amor con el que Pedro quiere que nos amemos. Hermanos, cuando el amor está presente, ese amor verdadero, comienza a borrar las tensiones que puedan haber entre hermanos. Anula la enemistad que pueda haber entre hermanos y destierra el odio que pueda haber entre hermanos. Solo cuando se ama así. Les recuerdo mi argumento de hoy. Debemos amarnos con un amor que no muere, porque hemos nacido por la palabra de Dios que no muere. Así como la semilla por la que nacimos de nuevo no puede morir, el amor entre nosotros no puede morir. Si alguien no ama así a sus hermanos, está demostrando una cosa, que no ha nacido de nuevo por la palabra, ni ha sido purificado por la obediencia a la verdad. Por eso es que es tan grave no amar de esta manera. Hace unas semanas iniciamos el pastor Rubén y yo supervisión pastoral. Luego que hacemos, antes lo hacíamos anual cuando éramos pocos. No nos podemos demorar 1 año, 2 años haciéndola. Y lo que buscamos es sentarnos con cada miembro que está en la lista de membresía, escudriñar aspectos de su teología y de su vida práctica, los dos. Y confirmar si está caminando en la fe que un día profesó, o en la doctrina que un día profesó, o en el pacto que un día profesó, con el fin de ayudarle, guiarle, fortalecerle, o quizás disciplinarle, o guiarle a la disciplina, porque es la iglesia la que ejerce ello. Y una de las cosas que tratamos de ver
Es cómo luce en la práctica, en el día a día, ese amor que él o ella dice tener hacia sus hermanos. Y si hay una ausencia de eso, yo puedo concluir sin temor que no has nacido de nuevo. Si no amas a tus hermanos con esta clase de amor que Cristo nos modeló y para el cual nos capacitó, este amor entrañable, este amor sincero y sin hipocresía, que brota de un corazón puro, que ha sido purificado al nacer por el poder del Evangelio, si tú no amas así es porque tú no has nacido de nuevo. Quizás muchos de nosotros sentimos un peso ahora de escuchar esto en nuestros hombros. Por eso ruega al Cordero sin mancha y sin contaminación de su ayuda. Es imposible amar de esta manera sin la ayuda de Cristo. Imposible. Necesitas aferrarte a Él y pedir de su gracia. Debemos reconocer que hay muchas impurezas en nuestro corazón que nos impiden amar de esta manera. Tenemos que reconocer que estamos todavía muy lejos de amar de manera constante de esta manera. Pide a Dios que te limpie. Pide al Espíritu que te limpie y que te ayude a amar de esa manera. Y cuando te canses de amar así, recuerda todo el amor que has recibido de Cristo. Y estoy seguro que te volverá a motivar a amar como Él ama. Quien no se esfuerza y es intencional en amar de esta manera, está demostrando que no ha sido purificado y por ende no ha nacido de nuevo por la palabra de la verdad. Hermanos, deben y pueden amar de esta manera porque han nacido de nuevo por el poder de la palabra y porque han sido purificados. Pero quizás algunos dirán, algunos que están aquí sin Cristo, dirán, wow, hoy debo salir amando a mis hermanos. ¿Cuáles hermanos? Si ni siquiera eres hijo o hija de Dios. ¿Cuál amar a los hermanos si ni siquiera amas a Dios? ¿Tú crees amarlo? Pero la manera en cómo vives solo demuestra una cosa, tú vives a espaldas de Dios. No puedes amar así, tú no puedes amar así. No puedes, es imposible que ames así. Si no tienes a Cristo, si no has nacido por la palabra del Evangelio, si no has sido purificado por el Cordero sin mancha, no puedes amar así. Es imposible para ti. Pastor, entonces, ¿qué hago? Yo quiero amar así. Necesitas creer en el Evangelio que se te ha predicado, como lo creyeron las iglesias de Asia Menor. Necesitas creer que el Hijo de Dios, desde la eternidad pasada, fue prometido para salvar a los hombres de sus pecados. Necesitas creer que ese Hijo de Dios un día descendió con dos naturalezas, completamente hombre, completamente Dios, para poder cumplir la ley perfectamente y soportar sobre sus hombros todo el peso de la ira de Dios que nosotros merecíamos. Necesitas creer que ese hijo fue asesinado en la cruz, el Padre lo mató y fue varón de dolores, experimentado en quebranto, soportando el dolor que nosotros debíamos soportar y llevar y por el cual debíamos ser destruidos porque eran nuestros pecados, no los de Él. Pero no solo eso, necesitas creer que ese hijo que fue prometido desde la eternidad pasada se levantó al tercer día de la tumba con poder, confirmando la obra del Padre, la aceptación de esa gloriosa y hermosa obra en favor de los pecadores y también de esa manera siendo la garantía de nuestras promesas y de nuestra resurrección
Necesitas creer que ese Hijo ascendió a los cielos y está sentado en el trono junto al Padre, reinando con poder. Pero también necesitas creer que ese Salvador del mundo, que vivió una vida perfecta, la vida que tú no podías vivir y sufrió la muerte que tú merecías morir, no solamente necesitas entender eso, sino que también necesitas entender que Él un día vendrá por aquellos que han creído en Él. ¿Y sabes qué? Serás salvo. Serás de nuevo, serás purificado y podrás amar de manera entrañable con un corazón sincero, con un corazón puro. Y que arrepiéntete y cree en este evangelio y serás salvo. El Señor salve a más pecadores en este lugar y nos permita andar por esta senda de amor a aquellos que hemos nacido de nuevo, aquellos que hemos sido purificados.